Mejorar después de una operación de espalda que no te ha dado los resultados posibles. Esa va a ser la temática de la clase que tengamos hoy. Antes de nada, vamos a empezar por lo básico. ¿Se puede mejorar después de una operación que no te ha dado los resultados deseados? La respuesta es sí. ¿Siempre vas a conseguir mejorar esos resultados? Tristemente, la respuesta aquí es no. No me gustaría que empezaras pensando todo el mundo va a conseguir los resultados deseados si aplicas lo que te voy a contar, pero sí que es cierto que si aplicas lo que te voy a contar, tu porcentaje de que mejore tu situación aumenta considerablemente con respecto a si no haces nada. Así que tú decides si quieres ver lo que te voy a decir y aplicarlo o si quieres resignarte a la situación en la que estás, que entiendo que no es nada agradable. Antes de nada, te voy a explicar también cómo personas que estaban en esa misma situación, que estás tú en esa situación en la cual estás resignada, que después de esa operación no ha funcionado, cómo hemos conseguido que funcione. En el primer caso es el de Nieves, que ya se intervino después de haber tenido una hernia discal a nivel cervical y después de 2 años de esa operación seguía sin notar la mejoría deseada y seguía encontrándose mal. Por otro lado, también tenemos el caso de Irene, que Irene, aparte de tener a nivel lumbar esa hernia, esas protusiones, también había sido operada de cadera varias veces porque tenía displasia de cadera y otros problemas asociados, lo cual hacían que su problema de espalda, su dolor de espalda aumentase mucho. Y también tenemos el caso de Marta, quien tras intervenirse por varios problemas, su dolor de espalda aumentó mucho más todavía. Con lo cual aquí tenemos 3 casos de personas que se intervinieron, que no consiguieron los resultados deseados y que trabajar con nosotros sí que quedaron súper contentas porque consiguieron esa autonomía y consiguieron olvidarse del dolor. Así que más que nada quiero que veas que estas personas se sentían como un muñeco roto, es decir, estas personas van a lo que hace todo el mundo, a lo que le han dicho que tienen que hacer según tu problema, tienes que operarte y no consiguen mejorar. ¡Ostras! ¿Qué está pasando aquí? Y además no le hacen ver cuál es el camino o no le saben orientar, simplemente le dan largas, hablando mal y pronto, con lo cual si estás en esa misma situación que te sientes desamparado, te sientes como un muñeco roto, no sabes si es que el problema está en ti y no tienes solución, quédate en este vídeo porque estoy seguro que te va a aportar mucha claridad y te va a ayudar. ¿Por qué no mejoraron después de esas operaciones? Esa es la pregunta clave y esa es la pregunta que vamos a ir resolviendo porque vamos a ver el que no funcionó y qué deberían haber hecho. De manera que si tienes otras operaciones planteadas, porque muchas de las personas con las que trabajamos tienen operaciones o se han operado de forma recurrente, para que en las próximas no se cometan estos errores. O si ya no tienes más operaciones planteadas, para que intentes ver que no está funcionando en tu caso e intentes rectificarlo, que estoy seguro que te va a dar mejores resultados. El error número 1, no había habido ningún preoperatorio. ¿Qué es eso del preoperatorio? Seguramente has escuchado hablar mucho del postoperatorio, que es lo que se hace después de una operación, pero el preoperatorio es clave porque ayudará a tu musculatura a coger más tono y a ser más la que se lleve la carga del trabajo y menos, en este caso, los discos intervertebrales, las vértebras, los ligamentos. Con lo cual, si tú llegas a la operación con un mayor tono muscular, después de esa operación siempre va a haber una pérdida y un decremento, pero no es lo mismo llegar en un punto alto que en un punto bajo, porque la pérdida va a haber igualmente. Y si llegas con mayor masa muscular, luego la recuperación va a ser mucho más rápida y está ampliamente estudiado y demostrado que ocurre eso. Entonces, el preoperatorio es súper importante. Si no tienes más intervenciones en mente o no tienes más planteadas, este paso no sería importante porque ya no podemos hacer nada sobre él. Si tienes más, ya sabes que antes de esa operación hay que hacer un muy buen preoperatorio. Siguiente error, y además me lo he encontrado en todos los casos, el postoperatorio. Tampoco había sido adecuado, le habían dado la típica planilla o le habían dicho que hicieran lo genérico. No, tú por tu operación tienes que hacer esto, esto y esto, o tienes que descansar, tienes que te hagan masajes. Hay una fase adecuada para cada cosa, pero una cosa súper importante, cada persona necesita un trabajo específico, porque aunque a todos nos operasen de una hernia discal L4, L5 o L5, S1 y nos pusiesen una caja intersomática o nos pusieran unas fijaciones a través de tornillos, cada
cada persona respondería de una forma adecuada. Hay quien estaría más limitado a la flexión, quien estaría más limitado a la extensión, hay quien necesitaría más tiempo. Por eso cada persona es un mundo. Pero aquí es súper importante regular varias cosas. En primer lugar, las expectativas. Te habían explicado que no ibas a estar bien de un día para otro y además te habían hecho ver que el trabajo tiene que ser muy progresivo, muy importante que cuando trabajes o estés trabajando con un profesional te expliquen cómo van a ser los pasos, porque si tú esperas en 1 o 2 semanas estar perfecto, lo más normal es que te lleves una gran decepción y además te sientas muy frustrado. El proceso no es rápido y cada uno tiene unas etapas diferentes. En segundo lugar, los ejercicios. Cada persona para mejorar según el punto de partida y según la intervención y según el dolor que presente necesita un tipo de trabajo específico u otro. Aquí no vale lo genérico. En segundo lugar, las correcciones. No vale que vayas un día a la clínica con el trabajador, en este caso el médico o el redactador que esté trabajando contigo, te explica los ejercicios y ya no te vea más hasta el mes que viene o con suerte la semana que viene. Y tú mientras tanto vas con tus dudas, con no saber hacer bien los ejercicios, con el lo estaré haciendo bien o no. Muy importante que se te reafirme y que tú estés seguro de esos ejercicios. Por eso las correcciones son tan importantes. Punto número 3, la progresión. Si siempre hacemos exactamente lo mismo, nos quedamos estancados. Imagínate que cuando estaba aprendiendo a leer, en lugar de que te enseñasen las vocales, las consonantes, cómo formar palabras, simplemente se hubieran quedado enseñándote las vocales y no pasas de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues probablemente no hubieras aprendido a leer nunca porque te quedas estancado y necesitas progresar. Aquí con tu espalda pasa exactamente igual. Tu espalda en una etapa inicial necesita más ejercicios respiratorios, ejercicios muy suavitos para que el dolor disminuya. Una vez que ese dolor ha disminuido, necesitas ejercicios que vayan desafiando tu musculatura progresivamente, pero ojo, que no generen una resaca enorme al día siguiente, que no generen ese dolor o que no te incapaciten. Por eso es muy importante ir progresando y no quedarnos estancados y tampoco dar un salto súper grande. Punto número 3, los hábitos. ¿Cuánto tiempo le dedicas en tu día a día a los ejercicios? 10 minutos, 20 minutos, media hora, 1 hora en el caso de los que más. Vale, tu día tiene 23 horas más. ¿Qué pasa si esas 23 horas tienes hábitos que no ayudan a la mejoría, ya sea como una alimentación inadecuada, como mucho estrés, como posturas que no favorecen esa recuperación, pasar mucho tiempo sentado, ¿tengo que moverme o no tengo que moverme? Entonces, ese tiempo restante que nos está abordando, si no es tan importante como esos ejercicios, en muchos casos es incluso más fundamental. Y al final, tu día a día, ¿cómo es tu realidad? Porque no será lo mismo la realidad de un papá o una mamá que además tenga que tirar de su familia y además tenga 1000 historias más. Por eso es muy importante que el trabajo que se te proponga esté adaptado a tus circunstancias y que te sea factible hacerlo, fundamental. Por eso lo genérico no funciona. Error número 3. Eran un número más para el especialista. ¿Cuándo es esto un problema? El problema ocurre cuando tu caso no evoluciona lo rápido que están evolucionando otros. Muchas veces aquí, tristemente, porque aunque tenemos uno de los sistemas sanitarios que está mejor montado, tristemente está saturado y no hay los profesionales suficientes y además tampoco se les da el tiempo suficiente. Que se asigne un tiempo por cada paciente es algo ilógico que cuando a ti se te necesita dedicar más tiempo porque tu caso es más difícil, automáticamente estás destinado al fracaso por eso mismo, porque todo lo que se sale de la normalidad no hay tiempo o recursos para abordarlo. Entonces, tristemente, era otra de las razones que fueron un fracaso. Punto número 4, se limitaban solamente al reflejo. Hay un montón de estudios que demuestran que muchas de las intervenciones se podrían evitar. Y seguramente te acabas de quedar en blanco. Pues sí, a no ser que sea una bandera roja, que una bandera roja son las determinadas normalmente cuando tienes pérdidas de esfínteres, un dolor incapacitante, cuando hay una fractura vertebral, cuando pierdes la fuerza y te caes.
Hay otras cuantas y otras tantas que eso se determina como bandera roja y en el momento que te hacen la resonancia se te dice automáticamente, tienes una bandera roja, hay que operarte, ¿vale? Pero hay otros muchos problemas que se intervienen de más y aquí no quiero criticar a ningún profesional porque entiendo que si al final vamos a un neurocirujano y ese profesional entiende que la forma de la que nos tienen que ayudar es a través de una cirugía, pues es normal que se nos proponga eso y eso es un sistema que está un poquito obsoleto también porque ahora se está viendo que hay otras formas de trabajar. ¿En qué casos normalmente esto suele ser un error? En los casos en los que precisamente no se obtiene una mejoría adecuada porque quizás están abordando el reflejo. Y aquí te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que tú vas conduciendo y se te enciende una luz en el cuadro del coche. Ese problema no está en ese cuadro del coche. Ese problema te está reflejando otra cosa. Y esto ocurre muchísimo con los problemas lumbares. Muchas veces ese dolor lumbar es un reflejo de que falta movilidad en cadera, de que falta fuerza en glúteo, de que hay un bloqueo a nivel dorsal. Por eso es súper importante antes de operar hacer una valoración completa de la persona y ver qué limitaciones tiene, porque muchos de los casos salen adelante en el momento que se soluciona eso. E hicieron un estudio súper interesante que dijeron, venga, vamos a ver cuántas variables pueden estar afectando en una persona que tiene dolor. ¿Cuántas se te vienen a mente? Probablemente puedas estar diciendo, bueno, a lo mejor el estrés, que lo ha dicho Javier, la alimentación, a lo mejor las lesiones, bueno, 3, 4, 10, vamos a poner 10 como mucho. Pues mira, todos estos puntitos son una variable que pueden tener que ver en tu dolor. Y sé que quizás esto es súper avanzado y ahora mismo te está explotando la cabeza, pero quería compartírtelo sobre todo porque si estás teniendo un caso en el cual estás bloqueado y con la operación no has mejorado, no quiero que pienses que eres un muñeco roto como me comentaban estas personas anteriores, sino que quizás no se ha tocado la palanca adecuada en tu caso, que siempre hay rango de mejoría si se toca la palanca adecuada. Entonces no nos limitemos solamente a ese reflejo, a ese punto central, en este caso el dolor, sino intentar determinar qué variables son las que están afectando a ese problema. Punto número 5. Estas personas seguían con dolor, pero les volvían a hacer pruebas y ya no hay ningún problema. Es decir, en esta resonancia ya no se ve nada o la operación ha salido bien. Aquí ya no hay nada que hacer. Es decir, a estas personas se las dejaba desamparadas. Yo ya he terminado mi trabajo que ha sido la intervención, ha salido bien y yo ya no tengo nada que hacer. Entonces estas personas precisamente por eso se sentían también como un muñeco roto. Oye, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que no tengo solución? Pues no, simplemente es que no se ha dado en la clave o no se ha hecho una valoración lo suficientemente integral. Súper importante. Y este error lo he dejado para el final porque es de los más importantes. No se escucha a la persona. Y me he encontrado con muchísimas personas que me han dicho, no, es que he ido al médico o he ido a tal especialista, han cogido mi informe, han leído el informe y me han dicho tienes que hacer esto y esto, y ni me han escuchado. No saben cómo me duele por la mañana, no sabe cómo descanso, no se le escucha. Entonces, ten esto en claro, nadie conoce mejor tu dolor que tú mismo. Nadie sabe cómo se comporta ese dolor mejor que tú. Entonces, si vas a un especialista y ese especialista no te escucha, ese especialista no te pregunta, ese especialista no se interesa por tu caso, desconfía un poquito porque solamente se está limitando a la faceta biomecánica, que como hemos visto antes en lo de las bolitas, aquí es una faceta más, pero fíjate todas las que hay. Importante intentar coger toda la información para saber el por qué puede estar apareciendo este dolor o el por qué puede estar apareciendo este problema o el por qué no se ha solucionado. Entonces, que se os escuche cuando tienes un problema es fundamental. Eso es clave. Reflexión final. ¿Merece la pena arriesgarse a mejorar aún teniendo posibilidad de quedarme igual? Porque como te he dicho al principio, muchas de las personas que intentan mejorar después de una operación con otros métodos mejoran, pero tristemente hay un porcentaje que no mejora. ¿Merece la pena? Esa es una respuesta que solamente tú puedes darle, pero desde mi punto de vista lo que está claro es que no hacer nada sí que te asegura con una alta probabilidad no mejorar. Entonces aquí personalmente cada persona tendrá que decir, pues sí, en mi caso merece la pena y voy a seguir luchando, no me voy a rendir, porque muchas veces nos hacen pensar que lo único que nos queda es resignarnos y rendirnos o no. Esa respuesta es
es tuya. Aprovecho para decirte que todos los meses abrimos plazas en nuestro programa Espalda 10. Normalmente abrimos entre 5 o 6 plazas. Entonces depende del momento en el que estés viendo esto. Justamente ahora en agosto, cuando publicamos por primera vez este vídeo, estamos de apertura de plazas. ¿Para quién sí es nuestro programa? Nuestro programa es para personas que no están dispuestas a vivir de forma dependiente de esa medicación, para personas que no vienen buscando magia, porque tristemente la magia con esto de la espalda no funciona. Nosotros tenemos un método basado en resultados y un método basado en ciencia, pero ese método requiere de trabajo por ambas partes. No busques esa pastillita mágica con nosotros. Súper importante. ¿Para quién no es el programa? Nuestro programa tristemente no es un programa de 50 euros y toma, hazlo por tu cuenta. Nuestro programa es un sistema de seguimiento, diseño diario en el cual vamos acompañándote, con lo cual no esperes pagar una cantidad de 50 a 100 euros mensuales. Y además, nuestro programa sí que te puede asegurar en una alta probabilidad que consiga los resultados que busca. ¿De qué forma nos aseguramos o intentamos conseguirlo al 100%? Pues por un lado vas a tener un acompañamiento diario, vas a tener un programa individualizado para tu caso y además nos vamos a asegurar a través de vídeos que te vamos a ir pidiendo que tu técnica es la adecuada y que no te haces daño, de manera que nos aseguramos que vamos a conseguir con una muy alta probabilidad los objetivos que vas buscando. ¿Cómo es nuestro sistema? En primer lugar, valoraríamos tu caso. Tenemos que hacer una valoración para conocerlo al detalle. Luego hacemos una valoración dinámica, una valoración con test para conocer tu punto de partida a nivel de fuerza, movilidad, dolor, molestia. Eso nos deja diseñar tu plan individualizado y luego pasamos con correcciones y seguimientos diarias. Nosotros diseñamos 5 días a la semana y esos 5 días vas a tener tus correcciones y tus seguimientos. Súper importante, y por supuesto si tienes dudas te las vamos a resolver con mucho gusto dentro de nuestro soporte. Y por supuesto, como hemos comentado antes, si siempre hacemos lo mismo nos quedamos estancados, de manera que semanalmente vamos haciéndote los ajustes para que vayas progresando en base a la situación actual que muestres cada semana. Y por supuesto nos vamos a asegurar que tus hábitos también van mejorando a través de recursos que están específicamente diseñados para eso. Así que ya solamente la pregunta es, si crees que podemos ayudarte, ¿a qué esperas?